Hay un momento en la vida de todo hombre donde ya no queda nada, ni ganas, ni paciencia, ni miedo. No es depresión, no es tristeza, es algo mucho más denso, mucho más real. Es el nacimiento de una versión tuya que ya no tiene frenos. Ya, no estás esperando que te entiendan, ya no estás suplicando justicia, ya no estás intentando ser el bueno. Y cuando eso ocurre, algo en ti cambia para siempre. No te vuelves mejor, ni peor. Te vuelves peligroso, porque cuando ya no te importa nada, ya no pueden usarte, destruirte, ni dirigir tu vida. Y si estás viendo esto, no es casualidad, es porque ya lo sientes. Porque algo en ti ya empezó a desconectarse, y estás buscando respuestas que nadie te dio. Este video no te va a sanar, no va a ofrecerte esperanza, va a darte un espejo brutal donde vas a ver exactamente en quién te estás convirtiendo. ¿Y por qué ese hombre ya no puede ser detenido? Quédate hasta el final, no por mí, sino porque tu sombra está reclamando su espacio. Y si ignoras esto, vas a seguir siendo el mismo hombre domesticado de siempre. Al final del primer capítulo comenta si reconociste ese punto de quiebre en tu vida. Y suscríbete ahora mismo si este mensaje no te incomodó, sino que te reveló. Prepárate, porque lo que sigue no te va a dejar intacto. No ocurre en un instante claro. No hay una escena dramática ni una explosión. Ocurre en la penumbra, en un día cualquiera, con una palabra más, una decepción más, un olvido más. Primero fue la rabia, el grito interior que acumulaste durante años. Gritabas por respeto, por ser escuchado, por amor, pero nadie lo oyó. O peor aún, te escucharon, y no les importó. Y ese es el punto de quiebre. El alma no se destruye por los golpes fuertes, se desmorona en silencio, cuando el dolor deja de tener sentido, cuando uno descubre que sufrir ya no cambia nada. Ese es el principio del fin, el principio de la muerte emocional gradual. Un proceso que no se nota desde fuera, pero que arde desde dentro. Y cuando finalmente se apaga, solo queda el silencio. Un silencio nuevo, denso, intacto, frío como el mármol. No se trata de resignación, es algo más profundo. Es una mutación psicológica, un paso hacia otro estado de conciencia, uno que ya no suplica, que ya no ruega, uno que observa, mientras todo lo demás arde, porque has gritado tanto que tu voz ya no existe. Y cuando el grito desaparece, solo queda la mirada. Esa mirada que ya no pide, solo mide, una mirada que incomoda, que amenaza, que anuncia algo que el mundo teme, alguien que ya no quiere pertenecer. Muchos hombres llegan ahí después de una pérdida devastadora. Otros tras una traición que los deja desnudos ante su ingenuidad. Y otros más, simplemente despiertan un día con la certeza de que todo por lo que han luchado era mentira. El punto común es uno. Algo dentro se apaga para siempre. Y lo más perturbador es que no se siente tristeza. No hay lágrimas, no hay nostalgia, solo un extraño alivio, como si al morir algo naciera otra cosa, algo desconocido, algo más fuerte, más sobrio, más real. Ahí es cuando aparece un tipo de silencio que ya no es vacío, sino una herramienta, una protección, una frontera que nadie puede atravesar sin permiso. Ya no respondes al caos de los demás, ya no entras en el juego emocional de los que te manipulan, ya no necesitas probar quién eres, ni siquiera te molestas en defenderte. ¿Para qué? Si la batalla ya no está fuera, está dentro, y allí ya todo está decidido. El mundo te empieza a mirar distinto, porque aunque no has cambiado por fuera, ya no vibra lo mismo en ti. Esa vibración de necesidad, de hambre afectiva, de ansiedad por conexión, ya no está. Y eso asusta, porque quien no necesita es libre, y quien es libre es incontrolable. Te vuelves una presencia extraña,
no por lo que dices, sino por lo que callas, no por lo que haces, sino por lo que ya no toleras. Tu silencio no es pasividad, es una forma de poder, una estrategia inconsciente, una declaración de guerra silenciosa a todo lo que antes te dañaba. La gente empieza a percibirlo, ya no reaccionas igual, ya no te hieren con lo mismo, ya no te atrapan con las mismas palabras, y entonces, sin quererlo, sin planearlo, empiezas a imponer respeto, porque en un mundo donde todos imploran atención, tú ya no la necesitas, donde todos suplican amor, tú ya no lo mides igual, donde todos se arrastran por pertenecer, tú caminas solo. Eso es lo que hace de ti alguien peligroso. No porque seas violento, no porque busques venganza, sino porque te has desactivado emocionalmente del sistema. Y eso rompe la lógica del mundo. Los demás lo sienten, ya no pueden tocarte, ni asustarte, ni chantajearte. Eres una figura oscura pero serena, alguien que ha cruzado un umbral y que ya no piensa volver atrás. Y en ese primer capítulo de tu transformación, cuando todo se apaga por dentro, no estás destruido. Estás reconstruyéndote en otro plano, uno en el que tu nueva versión será temida o respetada, pero jamás ignorada. Primero se apaga el grito, luego muere la necesidad, y cuando muere la necesidad, nace el verdadero poder, porque mientras necesites algo, serás esclavo de quien pueda dártelo o quitártelo. El desapego no es indiferencia, es conciencia, es mirar el deseo sin convertirlo en una cadena, es reconocer lo que quieres sin necesitarlo, y es precisamente en ese punto donde empieza a emerger una nueva versión de ti, una versión que el mundo no puede controlar. Desde pequeños nos programan para desear desesperadamente atención, afecto, éxito, validación. Y cada deseo mal gestionado se transforma en una forma invisible de esclavitud emocional, tanto si se trata del amor de una pareja, como de la aprobación de un padre, o del respeto de una sociedad que nunca te aceptará por completo. Pero llega un momento, inevitable, en que te das cuenta de que todo lo que ansiabas era solo una ilusión, un truco, un teatro de máscaras, y entonces ocurre algo que parece triste, pero es profundamente liberador. La necesidad muere, no porque ya lo tengas todo, sino porque has renunciado a seguir mendigando, porque entendiste que el precio de necesitar es perderte a ti mismo, y ya no estás dispuesto a pagarlo. Te conviertes en alguien que actúa por elección, no por carencia, y eso cambia todo. Ya no estás buscando amor, lo entregas si quieres, ya no estás persiguiendo respeto, lo emanas desde tu sola presencia, ya no estás ansiando reconocimiento, porque lo único que quieres es coherencia. Cuando la necesidad muere, el mundo se vuelve un lugar diferente. Ya no te arrastra, ya no te sacude, ya no tiene ganchos para clavarse en tu alma, y entonces aparece una energía distinta, una calma poderosa, un magnetismo extraño, una forma de poder que no hace ruido pero se impone, porque nadie puede manipular a quien no necesita nada. Observa cómo cambia tu entorno cuando te despegas. Las personas que antes te usaban se sienten incómodas. Las que te subestimaban ahora dudan. Las que te ignoraban comienzan a buscarte. ¿Por qué? Porque el desapego no es frialdad, es autoridad emocional, y eso es raro, eso es escaso, eso es valioso. El desapego no es ausencia de amor, es presencia de conciencia. Es amar sin poseer, es dar sin perderte, es estar sin depender. Y esa forma de estar en el mundo se siente peligrosa para quienes aún viven atrapados en su necesidad. Recuerda, esto, el sistema en el que vives, emocional, social, económico, se alimenta de tu necesidad. Necesidad de pertenecer, de ser visto, de tener éxito, de estar acompañado. Cuanto más necesitas, más fácil eres de manejar. Te vuelves un esclavo, funcional, un buen consumidor, un buen hijo obediente,
un ciudadano silencioso. Pero cuando dejas de necesitar, cuando te reconstruyes desde la autonomía radical, cuando entiendes que la única fuente real de seguridad está en tu propia estabilidad interior, eres libre. Y esa libertad es peligrosa, no porque haga daño, sino porque rompe las reglas de un mundo basado en la adicción emocional. El desapego te da una ventaja silenciosa. Te permite actuar sin miedo, negociar sin ansiedad, amar sin ceder tu dignidad, decidir sin necesidad de aprobación. Es desde ahí que surge el verdadero poder, no el poder de dominar a otros, sino el poder de no ser dominado por nadie. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que el desapego es arrogancia, que es frialdad, que es insensibilidad, pero no lo es. El verdadero desapego es un estado superior de claridad. Es elegir desde la conciencia, no desde el impulso. Es saber quién eres, aunque nadie te aplauda. Es mantenerte en pie aunque todos te den la espalda. Y ese tipo de poder no necesita ser anunciado. Se siente, se respira, se impone. Por eso, cuando la necesidad muere, no pierdes nada. Te pierdes a ti mismo cuando vives dependiendo. Y te recuperas cuando renuncias a todo lo que ya no necesitas. Así es como comienza la transformación real. Ya no eres una marioneta emocional. Eres un hombre que se basta. Y un hombre que se basta es una anomalía en un mundo adicto al miedo. Y por eso, solo por eso, es que te conviertes lentamente en alguien que no se puede manipular, en alguien peligroso. Cuando ya no tienes miedo a perder, no solo eres libre, eres letal. La mayoría de las personas no viven, negocian con el miedo. Cada decisión, cada palabra, cada relación está atravesada por la ansiedad de perder algo, una oportunidad, una persona, una imagen, una posición. Ese miedo es el freno invisible de la existencia, es lo que hace que calles cuando deberías hablar, que permanezcas donde ya no hay respeto, que aceptes lo inaceptable, por miedo a perder, por terror al vacío. Pero, ¿y si ese miedo desaparece? ¿Y si un día despiertas y descubres que ya no te importa perder lo que antes te definía? ¿Y si, tras ver caer todo lo que creías necesario, sigues en pie y te das cuenta de que sigues siendo tú? Ese día nace la frialdad estratégica. No, es frialdad emocional. No es cinismo, no es desconexión, es otra cosa. Es una distancia lúcida entre tú y el mundo, una capacidad de ver sin reaccionar, de escuchar sin enredarte, de decidir sin vacilar. Ya no tomas decisiones desde la carencia, sino desde el cálculo. Ya no actúas para sobrevivir, sino para impactar, porque quien ya no teme perder, no actúa por impulso, actúa por visión. Esa frialdad no es insensibilidad, es poder. El poder de responder sin necesidad de demostrar, el poder de retirarte sin necesidad de explicar, el poder de mirar a cualquiera a los ojos sin parpadear, y el mundo lo percibe, porque esa frialdad se siente, incomoda, domina. Antes te desgastabas emocionalmente en cada batalla, luchabas por convencer, por explicar, por complacer. Ahora ya no. Ya no estás para demostrar quién eres, porque sabes que quien no lo ve, no merece verlo. Ya no persigues, ya no justificas, ya no reaccionas. Calculas, seleccionas, decides, y lo haces con la calma de quien no está desesperado. En un mundo adicto a la reacción, tu frialdad es un código de guerra, un lenguaje que los inseguros no entienden, pero temen, porque quien no reacciona no puede ser manipulado, y quien no puede ser manipulado es impredecible, y lo impredecible es peligroso. Observa cómo se invierte el juego. Antes tú temías perder a los demás, ahora son los demás quienes temen perderte. Antes, tú te desvivías por mantener vínculos que te drenaban. Ahora tú decides si permites el acceso o no. Esa es la fuerza de quien ya no teme perder. Ha dejado de pedir permiso para existir. La frialdad estratégica no te aleja de los demás. Te protege, filtra,
Preserva tu energía. Ya no entras en discusiones inútiles. Ya no das explicaciones a quien no las merece. Ya no te desgastas por encajar donde no perteneces. No es orgullo, es eficiencia emocional. Es la economía de quien sabe que su paz no es negociable. Y es ahí donde aparece una forma de respeto distinta. Un respeto que no se pide. Se impone con la mirada, con el silencio, con la presencia. Porque el mundo respeta más al que puede marcharse que al que se queda mendigando. Esa es la paradoja. Cuando más dispuesto estás a perderlo todo, más poder ejerces sobre todo. El que no teme perder, no puede ser chantajeado, no se vende, no se rinde, y por eso mismo se convierte en una anomalía dentro del sistema, un sistema que te quería dócil, asustado, dubitativo. Pero ahora estás frío, estás claro, estás despierto, ya no eres la víctima del juego. Eres el jugador oculto que ya entendió todas las reglas. Por eso tu frialdad ya no es debilidad, es estrategia. Y cada paso que das, aunque parezca pequeño, tiene una intención oculta. Preservarte, fortalecerte, dominar sin tocar. Esa es la fuerza de tu nueva versión. Y por eso, exactamente, ya no eres vulnerable, eres peligroso. No es que te vuelvas cruel, es que dejaste de sentirte mal por no cargar con culpas que no eran tuyas. Y cuando dejas de sentir culpa, el mundo empieza a temerte. Desde niños nos enseñaron a asociar el valor moral con la culpa. Si no haces esto, decepcionarás a tus padres. Si no obedeces, eres una mala persona. Si no cedes, eres egoísta. Y así, a fuego lento, fuimos moldeados emocionalmente para ser funcionales, sumisos, obedientes, controlables. La culpa fue el arma perfecta, porque la culpa paraliza. La culpa nos hace retroceder aunque tengamos razón. Nos hace callar aunque estemos heridos. Nos hace aceptar lo injustificable por miedo a parecer malos. Pero llega un momento en el proceso de transformación interior donde todo eso se cae, se derrumba, y descubres algo inquietante. Muchas de las cosas por las que te sentías culpable fueron programadas para que nunca fueras libre. Ese es uno de los puntos más temidos por el sistema emocional que nos rodea, el instante en que dejas de pedir perdón por existir, cuando dejas de sentir culpa por cortar lazos con personas tóxicas, poner límites duros, decir que no sin justificarte, elegir tu paz por encima de la aprobación social, priorizar tu tiempo, tu energía, tu camino. Y el mundo no sabe qué hacer contigo, porque ya no puedes ser domesticado. Ya no puedes ser manipulado con lágrimas, reproches o chantajes morales. Muchos dirán que cambiaste, que ahora eres duro, distante, egoísta, pero lo que realmente están diciendo es, ya no puedo controlarte como antes, porque antes eras el que cedía, el que cargaba culpas ajenas, el que se culpaba por no ser suficiente, por no dar más, por no salvar a todos, y ahora simplemente no lo haces más. No se trata de convertirte en una roca insensible, se trata de dejar de cargar el peso del mundo en tu espalda rota, de no convertir cada conflicto ajeno en una cruz personal, y eso para muchos es imperdonable, porque deja al descubierto su juego, porque ya no puede ser usado como excusa, ni como escudo, ni como salvador. La culpa fue el anzuelo que te hacía regresar al rol de mártir, ese rol donde dabas todo y recibías migajas, donde eras el fuerte, pero siempre terminabas destruido, y cuando ya no sientes culpa, rompes ese rol. Ya no eres el reparador universal, ya no estás disponible 24/7 para el drama de los demás. Ya no entras en dinámicas donde tu valor depende de cuánto te anules. Y entonces, el mundo reacciona, se incomoda, se enfurece, te acusa, porque quien ya no siente culpa, ya no puede ser arrastrado de vuelta al infierno emocional del que salió. Prepárate para eso, prepárate para perder gente,
para escuchar que te volviste frío, que ya no eres el mismo, porque es cierto, ya no eres el mismo, y eso es exactamente lo que tenías que lograr. Un hombre que ya no siente culpa innecesaria, que se limpió la conciencia de programaciones emocionales heredadas, que eligió su centro por encima de su pasado. Es una figura que el sistema no puede absorber, porque no le debe nada a nadie, porque no acepta culpas que no son suyas, porque no se arrodilla ante demandas emocionales disfrazadas de moral. Esa es la nueva postura. No es arrogancia, es claridad, no es insensibilidad, es justicia interna. El mundo está acostumbrado a hombres con miedo a decepcionar, a hombres atrapados en el juego de la culpa eterna, a hombres que confunden sacrificio con amor y agotamiento con virtud. Pero tú ya no estás ahí. Ahora entiendes que sentir culpa por defenderte es la estrategia del que te quiere débil, y eso marca un antes y un después. Ahora actúas con una certeza serena, con una mirada firme, con una columna vertebral emocional que ya no se quiebra al primer reproche. Ya no te disculpas por ser tú, y si decepcionas a alguien, lo aceptas, porque tu objetivo ya no es complacer, es vivir con dignidad. Y eso, amigo, eso asusta, eso incomoda, eso genera distancia, porque en un mundo adicto al chantaje emocional, un hombre sin culpa es un espejo cruel, refleja lo que los demás no se atreven a hacer, y por eso exactamente eres peligroso. El último paso no es romperte, es aceptar lo que te convertiste después de romperte. Ya no eres luz buscando redención, eres sombra, y eso es libertad. Ser sombra no significa ser maligno, significa haber integrado la oscuridad, significa que dejaste de escapar de tu parte más cruda, más real. Ya no te escondes de lo que sientes, ya no reprimes tu rabia, tu ambición, tu deseo de poder. Los miras, los reconoces, los canalizas, porque entiendes que la sombra que no se abraza te controla, pero la que se acepta te vuelve indomable. Hasta ahora te reconstruiste en silencio. Mataste la necesidad, enterraste la culpa, te volviste frío, imperturbable, y en ese proceso algo más profundo se consolidó. Tu sombra se volvió tu aliada. Ya no huyes de tus partes oscuras, las usas. Ya no buscas justificar tu poder, lo ejerces. Ya no temes intimidar, porque ya no temes a tu propia presencia. Convertirse en sombra es aceptar que ya no encajas en el molde del hombre bueno, del hombre dócil, del hombre predecible. Has visto demasiado, has perdido demasiado, has sentido el filo de traiciones, humillaciones, decepciones, y ahora lo usas como escudo y también como espada. La sombra no grita, pero se hace sentir. No necesita justificar sus límites, los impone con su sola energía. Ya no necesitas defenderte. El aire cambia cuando entras en un lugar. Tu silencio pesa, tu mirada incomoda, tu presencia desestabiliza. Porque el mundo reconoce, instintivamente, a alguien que ya no puede ser manipulado. Y es ahí donde ocurre algo extraordinario. La libertad real. Esa que no se compra, ni se otorga, solo se conquista con heridas. Ahora ya no estás sujeto a expectativas externas, no te defines por etiquetas, no vives para ser querido, ni para ser entendido, solo eres punto crudo, real, íntegro, y esa integridad no tiene sonrisa obligatoria, no busca aplausos, no se disfraza de humildad falsa. La sombra no pide permiso, camina a su ritmo, habla poco, hace mucho, y cuando habla, corta. Y eso no es maldad, es exactitud, es haber eliminado todo lo innecesario. Ahora eliges a quién dejar entrar, a quién mirar, a quién entregar tu tiempo, tu cuerpo, tu energía, no por miedo, sino por respeto a ti mismo. Eres tu propio templo, tu propia ley, tu propio Dios interno. Sí, algunos se alejarán, otros intentarán desacreditarte, otros te idealizarán sin comprenderte,
Pero tú ya no necesitas explicarte, porque la sombra no busca luz, busca autenticidad, y has llegado al lugar donde el juicio del mundo no te toca, donde el rechazo no te mueve, donde la soledad ya no es un castigo, es tu territorio natural. La sombra no es destrucción, es protección, es contención, es la versión definitiva de ti mismo, despojada de máscaras y debilidades aprendidas, y ahora lo entiendes. Todo el dolor, el abandono, las pérdidas, no eran castigos, eran purificaciones. Te estaban preparando para esto, para vivir sin pedir nada, sin rogar amor, sin buscar pertenencia, porque ya perteneces a ti. Ahora eres sombra, y la sombra no se puede controlar, no se puede encerrar, no se puede poseer, y por eso exactamente te has vuelto verdaderamente libre, y eso te hace peligroso. Tal vez no eres el héroe, tal vez nunca lo fuiste, tal vez eres la sombra que se levanta cuando el héroe muere, cuando el buen hombre se rompe, cuando el ingenuo desaparece, y nace otro tipo de ser, uno que no se arrodilla, uno que no necesita testigos, uno que ya no suplica porque ya entendió quién es. No te quieren libre, te quieren culpable, predecible, sometido, y tú lo sabes. Por eso estás aquí, porque ya no encajas, porque algo dentro de ti ya cambió, o está por cambiar. Déjalo claro. Deja tu marca. Comenta abajo con una sola palabra. Estoy despierto. Hazlo para recordarte, a ti mismo, que ya cruzaste el umbral, y si aún no lo cruzaste, que sepas que este canal te está esperando al otro lado. Suscríbete si sientes que este mensaje no fue solo un video, sino un llamado interno, un eco que golpeó exactamente donde nadie más se atrevió a mirar. Porque este no es un canal para agradar, es un canal para recordarte de qué estás hecho. Y si estás hecho de sombra, entonces este canal es tu refugio y tu arma. Nos vemos en el próximo video, o en las sombras, donde realmente empezamos a ser nosotros mismos.